Planos paralelos. Capítulo 13. El edificio. De la obra inédita Viajes a Quoc, Reykjavik y Djik de Thomas Attal, publicado aquí por cortesía del autor. El plano de Koch se caracteriza por la inusual peculiaridad de contar con dos especies racionales o más o menos racionales. Los dacos son unos humanoides rechonchos y robustos, de bruñida piel verdosa. Aunque se separaron a partir de un antepasado simioide común, ambas especies no pueden cruzarse. Hace poco más de 4.000 años, los dacos experimentaron lo que la enciclopedia planaria llama EEPT, un episodio de expansión explosiva de población y tecnología. Antes de este periodo, ambas especies habían entrado rara vez en contacto. Los Ax habitaban el continente meridional, en tanto que los dacos ocupaban el hemisferio norte. La población de los dacos experimentó un enorme aumento y se extendió a través de las tres grandes zonas de tierra firme del hemisferio norte y posteriormente también del sur. A medida que conquistaban el mundo, de paso conquistaban también a los Ax. Los dacos intentaron someter a los Ax a esclavitud para que realizaran las tareas domésticas y el trabajo en las fábricas, pero fracasaron. Según parece, los Ax, aunque no son seres agresivos, no obedecen órdenes de nadie. En pleno apogeo de la EEPT, las naciones daco más expansionistas adoptaron, en nombre del progreso, una política de exterminio de los primitivos e ineducables Ax. Los colonos de la zona ecuatorial fueron desplazando más hacia el sur a las poblaciones Ak que quedaban, relegándolas a los desiertos y a los inhóspitos cañizales de la costa. Todas las especies de Koch, salvo algunas plagas de insectos y las indomables e indiferentes bacterias, sufrieron mucho durante y después de la EEPT de los dacos. En la catástrofe final, la población daco perdió 4.000 millones de individuos en 4 décadas. La especie ha sobrevivido, aunque a una escala menor, pues ha visto su número reducido enormemente y está ahora mucho más ocupada de la supervivencia que en el dominio. En cuanto a los Ax, de los que restan probablemente pocos individuos, tal vez unos centenares tan solo, sobrevivieron asimismo a la rápida destrucción y a la ruina final de la red vital del planeta. La descendencia de esta fuente genética limitada podría ayudar a explicar la prevalencia de ciertos rasgos entre los Ax. Sin embargo, la uniformidad de la expresión cultural de estas tendencias es inexplicable. No sabemos mucho acerca de cómo eran antes de la catástrofe, pero su famoso rechazo a someterse a las órdenes de la otra especie apunta a que ya entonces trabajaban bajo sus propias órdenes y de nadie más. En la actualidad hay alrededor de 2 millones de dacos, la mayoría de los cuales habitan las costas de los continentes del sur y del noreste. Viven en pequeñas ciudades y núcleos de población y también en granjas, dedicados a la agricultura y al comercio. Cuentan con una tecnología eficaz pero modesta, limitada tanto por el agotamiento de los recursos de su mundo como por la existencia de estrictas sanciones religiosas. El número de los Ax es probablemente de 15 o 20.000, todos ellos residentes en el continente del sur. Viven de la recolección y la pesca, así como de una agricultura limitada y estacional. El único de sus animales domésticos que sobrevivió a las grandes mortandades es el bóos, una inteligente criatura descendiente de especies carnívoras que cazaban en manada. De hecho, los Ax cazaban con bóos cuando existía caza. Desde la catástrofe usan a los bóos para transportar cargas ligeras, como animales de compañía y, cuando los tiempos son especialmente difíciles, como alimento. Los poblados Ak son itinerantes. Desde tiempos inmemoriales, sus casas están constituidas por tiendas de lona sujetas por un armazón de postes y cañas ligeras, fáciles de instalar, de desmantelar y de transportar. Las altas cañas que crecen en los lagos cenagosos del desierto y a lo largo de las costas de la zona ecuatorial del continente del sur son su materia prima primordial, a partir de la cual extraen alimento, recolectando los brotes nuevos, ropa, cuerdas y cestas, hilvanando y tejiendo la fibra, y utensilios diversos, cortando los tallos más resistentes. Cuando han acabado con las existencias de caña de una región, levantan el poblado y se trasladan del lugar. Las plantas de caña se regeneran a partir de su sistema de raíces al cabo de unos pocos años. Los Ax se han adaptado perfectamente al hábitat de desiertos y cañaverales que los dacos les impusieron en los primeros milenios. Algunos, no obstante, acampan en los alrededores de las ciudades daco y se dedican al trueque o a los pequeños hurtos. Los dacos intercambian con ellos sus telas de lona y su cestería de buena calidad
y son tolerantes con sus pequeños robos hasta límites sorprendentes. La actitud de los dacos hacia los sacs es realmente difícil de definir. La cautela está siempre presente, una especie de incomodidad que no es exactamente recelo o desconfianza, una perpetua actitud vigilante que, sorprendentemente, evita la animosidad o el desprecio y puede llegar a ser conciliadora. Resulta aún más difícil decir qué piensan los sacs de los dacos. Ambas comunidades se comunican en una especie de jerga o lengua franca que contiene elementos de sus respectivas lenguas. Pero, según parece, nunca un individuo llega a aprender la lengua de la otra especie. Es como si ambas hubieran establecido una coexistencia sin interrelación. Viven de espaldas unos a otros, salvo en el caso de esos contactos ocasionales, más bien ligeras fricciones, que tienen lugar en los alrededores de los asentamientos sureños de los dacos, y en una limitada y muy extraña colaboración que tiene que ver con lo que a mí solo se me ocurre llamar la particular obsesión de los dacos, de los sacs. Me incomoda un poco la expresión obsesión particular, pero instinto cultural sería peor. A la edad aproximada de 2 años y medio o 3 años, los niños sacs inician su afición constructora. Cuanto cae en sus bronceadas y verdosas manos, que pueda ser utilizado como un bloque o un ladrillo, lo van apilando formando casas. Los sacs usan la misma palabra para estas estructuras en miniatura que para las frágiles tiendas de cañas y lona donde viven, pero no hay entre ellas más parecido que el de ser recintos cubiertos con un techo y provistos de una puerta. Las casas infantiles son rectangulares, de techo plano y siempre están construidas con materiales sólidos y pesados. No son imitación de las casas de los dacos, o en todo caso, solo en un sentido muy remoto, por cuanto la mayoría de estos niños jamás han estado en una ciudad daco ni nunca han visto un edificio daco. Cuesta creer que sean capaces de imitarse mutuamente con tal unanimidad que nunca cambian de diseño, pero aún cuesta más creer que su estilo de construcción sea innato, como en el caso de los insectos. A medida que los niños van creciendo y adquieren pericia, realizan construcciones mayores, aunque nunca sobrepasan la altura de las rodillas, y las proveen de pasadizos, patios y a veces torres. Hay muchos niños que se pasan el tiempo libre buscando piedras adecuadas o fabricando ladrillos de barro con los que construir casas. No pueblan sus construcciones con muñecos o animales de juguete ni se inventan historias que pasen en su interior. Se limitan a construir, con un placer y una satisfacción evidentes. A la edad de 6 o 7 años, algunos niños abandonan la actividad constructora, pero otros en cambio continúan con ella y se juntan con otros niños para llevarla a cabo, muchas veces bajo la supervisión de adultos asimismo aficionados, con el fin de construir casas de complejidad considerable, aunque nunca del tamaño suficiente como para que alguien viva en ellas. Los niños no juegan en su interior. Cuando el poblado se traslada a un nuevo territorio de recolección o a otro cañaveral, los niños abandonan sus construcciones sin señal aparente de tristeza. Tan pronto como se han establecido, comienzan a construir de nuevo, a menudo utilizando las piedras y los ladrillos de las casas que alguna generación previa dejó en el lugar. Los territorios de recolección más populares están plagados de decenas o centenares de ruinas en miniaturas sólidamente edificadas, tan solo pobladas por los guicotos de patas unidas de los pantanos o por los pequeños jikiki, semejantes a las ratas de los desiertos. En las zonas donde los sacs vivieron con anterioridad a la conquista de los dacos no se han encontrado ruinas de este tipo. Parece evidente, pues, que entonces su propensión a la construcción no era tan fuerte, o quizá ni tan solo existiera antes de la conquista o antes de la catástrofe. 2 o 3 años antes de las ceremonias de adolescencia, algunos de los jóvenes, aquellos que han seguido construyendo casas hasta la pubertad, irán a la cantera. Una vez al año, los sacs parten hacia la cantera. El viaje completo dura entre 2 y 3 años y cuando este finaliza, los viajeros regresan a su poblado natal donde se quedan unos 5 o 6 años. Hay sacs que nunca irán a la cantera, otros lo harán una sola vez en la vida y otros varias veces, o muchas. El camino de la cantera va siguiendo la costa de Rikim, en el continente nordeste y tuerce luego hacia el Médiro, una meseta rocosa tierra adentro, lejos de los cañaverales más meridionales del gran continente del sur. Los viajeros sacs se reúnen en primavera en Gatbam, un pequeño puerto cercano al Ecuador en la costa oeste, a donde llegan por vía terrestre o en balsas de caña desde sus diversos poblados. Allí les espera una flota de barcos de vela de cañas y lona. Todos los marineros y navegantes son dacos del continente sur. Son marineros profesionales, la mayoría pescadores.
Algunos de ellos navegan hasta la cantera cada año durante décadas. Los peregrinos Sachs no tienen nada con qué pagarles, pues solo cuentan con las provisiones para el viaje. Mientras están en Ríquim, los marineros dacos salan el pescado que capturan en sus ricas aguas, una captura que hace que su viaje sea provechoso. Sin embargo, fuera de la expedición de la cantera nunca van a pescar en aguas de Ríquim. El viaje dura varias semanas. La parte más peligrosa es la que recorre el norte y tiene lugar a principios de año para que el viaje de regreso, con todo el cargamento a cuestas, pueda llevarse a cabo en la mejor época. De vez en cuando hay barcos y hasta flotas enteras que se pierden en las terribles tormentas tropicales de tan proceloso mar. En cuanto desembarcan en las pedregosas playas de Ríquim, los Sachs se ponen manos a la obra. Bajo la dirección de los viajeros más experimentados, los novicios plantan las tiendas, guardan sus escasas provisiones, recogen los utensilios abandonados por la anterior expedición y trepan por los difíciles riscos verdes hacia las canteras. La riquimita es una piedra brillante, verdosa y de fina textura con tendencia a partirse siguiendo un plano regular. Se puede cerrar formando bloques o partirla en planchas o en forma de baldosas e incluso en láminas tan delgadas que son translúcidas. Aunque sea relativamente ligera, no deja de ser piedra, por lo que un velero de cañas y lona de 10 metros no puede cargar con grandes cantidades. Por esta razón, los viajeros calibran con cuidado las cantidades que van extrayendo. Dan una primera forma en basto a los bloques ya en Ríquim y a veces incluso hacen algunos trabajos de talla fina para que los barcos lleven la menor cantidad posible de material inservible. Trabajan deprisa, pues desean partir hacia el hogar durante la estación benigna en torno al solsticio. Una vez concluido el trabajo, izan una bandera en un alto mástil sobre los acantilados que sirven de señal a la flota de los dacos, quienes van acudiendo con sus barcos a lo largo de los días sucesivos. Cargan la piedra a bordo, bajo las cubas de pescado salado y zarpan de regreso hacia el sur. Los barcos atracan en algún puerto daco o en otro, por lo general en el originario de la tripulación para descargar y vender el pescado. Luego siguen navegando todos juntos varios centenares de kilómetros a lo largo de la costa hasta Gast, un largo puerto de aguas poco profundas en las cálidas tierras pantanosas, al sur del país de los cañaverales. Allí los marineros ayudan a los Sachs a descargar la piedra. No obtienen pago ni beneficio alguno por esta parte del viaje. Le pregunté a una capitana de barco que había navegado hasta la cantera muchas veces por qué ella y sus marineros aceptaban llevar a los viajeros Sachs hasta Gast. Ella se encogió de hombros. Es parte del pacto, dijo, resultando evidente que nunca había pensado mucho en ello. Tras reflexionar un poco añadió: costaría un esfuerzo espantoso acarrear con toda esa piedra tierra adentro cruzando los pantanos. Antes de que los barcos de los dacos hayan recorrido ni la mitad de camino de vuelta hacia la bocana del puerto, los Sachs comienzan ya a cargar la piedra en carros de fondo plano abandonados en los muelles de Gast por los viajeros anteriores. Después, con ayuda de correajes, arrastran esos carros 500 kilómetros tierra adentro, subiendo un desnivel de 3.000 metros. En un día recorren 3 o 4 kilómetros como máximo. Acampan antes de la caída de la tarde y se dispersan en abanico, tras la pista de posible caza y tendiendo trampas para atrapar jiquiquis, pues para entonces su nivel de provisiones es muy bajo. De los varios tortuosos caminos posibles, la fila de carros sigue el que se ha utilizado menos recientemente, porque en él habrá más caza y mayor recolección. Durante el viaje por mar y en Ríquim, el estado de ánimo de los viajeros tiende a la solemnidad y la tensión. No son marinos y el trabajo en las canteras es duro y agotador. Luego, si bien arrastrar carros tirando de correajes atados a los hombros no es tampoco un trabajo ligero, los peregrinos se lo toman con mayor alegría. Hablan y bromean mientras avanzan, comparten la comida y se sientan a charlar en torno a los fuegos de campamento. Se comportan, en fin, como cualquier grupo de personas abocados por voluntad propia a una ardua empresa conjunta. Hablan acerca de qué camino tomar, cuál es la mejor técnica para reparar una rueda rota, etc. Pero cuando yo fui con ellos, jamás les oí hablar en términos generales acerca de lo que estaban haciendo, del objetivo de su viaje. Cualquiera de los caminos que tomen tiene que salvar al final las estribaciones que se levanten en los límites de la meseta. Cuando los viajeros alcanzan el siguiente nivel plano, después de la terrible subida, se detienen en lo alto y miran hacia el sudeste. Uno tras otro, los largos carros cargados con la polvorienta piedra se apresuran y dando un último salto sobre sus ruedas, se detienen.
Los remolcadores se yerguen entonces con los correajes colgando de los hombros y contemplan en silencio el edificio. Después de centenares de años de lenta recuperación del arruinado ecosistema, los suficientes ACS comenzaron a disponer de la suficiente comida que les dio la energía suficiente como para llevar a cabo otras actividades más allá de la búsqueda y el almacenamiento de alimentos. Fue entonces cuando la mera supervivencia era aún incierta, cuando empezaron a ir a la cantera. Eran muy pocos individuos en un mundo hostil, de atmósfera deteriorada, con los grandes ciclos de la vida sin restablecer en los océanos envenenados y despojados de riqueza. La tierra llena de huesos, de fantasmas, de ruinas, de bosques muertos, de desiertos de sal, de arena, de desechos químicos. ¿Cómo pudieron los habitantes de semejante mundo pensar en emprender una tarea así? ¿Cómo supieron que la piedra que deseaban estaba en Rikim? ¿Cómo supieron dónde estaba Rikim? ¿Llegaron hasta allí en su viaje de descubrimiento por su cuenta, sin la ayuda de los barcos y de los navegantes dacos? Los orígenes de los viajes a la cantera están envueltos en el más absoluto misterio, aunque no menos que su objeto. Lo único que sabemos es que todas y cada una de las piedras del edificio proceden de las canteras de Rikim y que los ACS llevan construyéndolo 3.000 o quizá 4.000 años. Naturalmente, el edificio es inmenso, ocupa muchas hectáreas de terreno y contiene miles de habitaciones, pasadizos y patios. A buen seguro es uno de los edificios más grandes, si no el mayor, de cuantos existen en todos los mundos que conocemos. Pero cualquier medida que pudiéramos dar de su tamaño, cualquier comparación o superlativo, carecería de significado. El hecho es que con la ayuda de los avances tecnológicos actuales de la Tierra, o con los de los antiguos dacos, podría construirse un edificio 10 veces mayor en 10 años. Es posible que la enormidad, siempre en aumento, del edificio sea una metáfora o un ejemplo justamente de eso, de la enormidad. O tal vez el tamaño del edificio sea solo resultado de su edad. Las secciones más antiguas, en el interior y muy lejos de las paredes exteriores, no muestran indicio alguno de que estuvieran, o no estuvieran, destinadas a constituir los primeros elementos de la obra inmensa. Son exactamente como las casas de los niños ACS a mayor escala. Todo el resto del edificio ha ido añadiéndose año tras año a sus modestos inicios sin variar prácticamente de estilo. Pasados quizá varios siglos, los constructores comenzaron a añadir niveles superiores a los techos planos del edificio primigenio, pero nunca han superado los 4 pisos, salvo en el caso de las torres, los pináculos y las cúpulas aéreas de bóveda de cañón que alcanzan una altura de unos 60 metros. La gran mole principal del edificio no supera los 5 o 6 metros de altura. Era inevitable, por tanto, que fuera creciendo en sentido lateral, a medida que se le iban añadiendo paredes y alas, arcadas y patios, hasta que ha llegado a cubrir un área tan vasta que visto desde lejos parece un fantástico territorio natural, un paisaje de montañas bajas de un color de piedra gris plateado. Si bien el edificio no está construido como si fuera para enanitos, como las estructuras de los niños, resulta bastante curioso que tampoco sea a escala real. Tomando como medida la altura media de un AC, los techos son apenas lo suficientemente altos como para que puedan permanecer erguidos, y tienen que agacharse para pasar por las puertas. No hay ninguna parte del edificio que esté en ruinas o por reparar, a pesar de los terremotos ocasionales que sacuden la meseta de Medina. Las zonas que sufren daños se reparan anualmente, o se recupera su misma piedra para reconstruirlas. Es una labor minuciosa y delicada que exige seguridad y pericia. No se utiliza otro material que la riquimita, que se talla e incrusta como la madera o cuyos bloques se encajan de manera exquisita formando hiladas. Las superficies interiores presentan acabados con la textura y la suavidad del satén, en tanto que las paredes exteriores se dejan tal cual con sus diferentes grados de suavidad o rudeza. Como ornamentación solo se utilizan finas molduras o líneas incisas que se repiten subrayando las formas arquitectónicas. Las ventanas son celosías de piedra sin vidrio o bien láminas de piedras perforadas y cortadas tan finas que son translúcidas. Los repetitivos diseños rectangulares de las celosías guardan una elegante proporción de 2 o 3 hileras seguidas después de muchas sin nada, pues no todas las habitaciones y aberturas del edificio las tienen. Las puertas consisten en finas losas de piedra también equilibradas y encajadas en sus goznes que se abren y cierran suavemente y con toda facilidad. No hay mobiliario. Habitaciones vacías, pasillos vacíos, kilómetros de pasillos, de interminables escaleras iguales, rampas, patios,
Azoteas, delicadas torres, tejados y más tejados, torre tras torre, cúpula tras cúpula, hasta perderse en la distancia. Habitaciones elevadas iluminadas por ventanas con celosías o por la simple traslucidez tenue, verdosa y moteada de los batientes de piedra, pasillos que desembocan en otros pasillos, en otras habitaciones, en escaleras, rampas, patios, más pasillos. ¿Es una maraña de laberinto? Sí. Que si no, pero ¿es para eso para lo que se construyó? ¿Es hermoso? Sí, en cierto sentido, es maravillosamente hermoso. Pero ¿es para eso para lo que se construyó? Los Sacks son una especie racional. Están dotados de lenguaje. Las respuestas a tales preguntas deben ser proporcionadas por ellos. Lo preocupante es que tienen muchas respuestas diferentes, ninguna de las cuales ni a ellos ni a nadie les parece lo bastante satisfactoria. En esto se parecen a cualquier otro ser racional cuando hace algo irracional y lo justifica recurriendo a razonamientos. Tomemos la guerra, por ejemplo. Mi especie tiene un montón de buenas razones para seguir haciendo la guerra, aunque ninguna de ellas sea tan buena como las razones para no hacerla. Nuestras justificaciones más racionales y científicas, por ejemplo, que somos una especie agresiva, adolecen de una circularidad perfecta. Hacemos la guerra porque hacemos la guerra. Las justificaciones que aducimos para embarcarnos en una guerra concreta, tales como nuestro pueblo necesita más tierras y más riqueza, o bien, nuestro pueblo necesita mayor poder, o nuestro pueblo tiene el deber de obedecer las órdenes divinas de acabar con los infieles sacrílegos. Vienen a parar todas a lo mismo. Tenemos que hacer la guerra porque tenemos que hacer la guerra. No tenemos elección, no somos libres. En último término, este argumento no satisface a la mente racional que desea libertad. En este sentido, los esfuerzos de los Sacks por explicar o justificar su edificio y su afición por edificar apelan a una necesidad que no parece en absoluto necesaria y aducen razones que no son más que rodeos. Vamos a la cantera porque siempre hemos ido. Vamos a Ricky porque allí es donde está la mejor piedra. El edificio está en el medio porque el suelo es bueno y hay espacio suficiente. El edificio es una gran empresa a la que nuestros hijos pueden sentir deseos de unirse y en la que nuestros hombres y mujeres pueden trabajar unidos. El viaje a la cantera une a personas procedentes de todos nuestros poblados. En los viejos tiempos no éramos más que un pobre pueblo diseminado, pero ahora el edificio demuestra que compartimos un gran sueño. Todas estas razones tienen sentido, pero no convencen, no satisfacen. Quizá habría que hacer estas preguntas a los Sacks que nunca han ido a la cantera. Ellos no se plantean ir. Hablan de los viajeros como de personas que llevan a cabo algo valiente, difícil, valioso, tal vez sagrado. Así pues, ¿por qué no has ido tú nunca? Bueno, nunca he sentido la necesidad de hacerlo. Las personas que van tienen que ir, están llamadas a ello. Y el otro pueblo, los Daco, ¿qué piensan ellos de esa inmensa estructura? Sin duda la empresa y la hazaña más importante de su época. La verdad es que no dicen mucho. Ni siquiera los marineros que acompañan a los viajeros han subido jamás al Medro. Ni saben nada del edificio salvo que está allí y que es muy grande. Los Dacos del continente del noreste solo han oído hablar de él como de un rumor, como de una fábula. Historias de viajeros acerca del Palacio de Medro en Gran Continente Sur. Algunas historias cuentan que el rey de los Sacks vive allí, en medio de un esplendor inimaginable. Algunos dicen que se trata de una torre más alta que las montañas, en la que moran monstruos sin ojos. Otros que es un laberinto en el que el viajero incauto se pierde a través de sus interminables pasadizos llenos de huesos y fantasmas. Otros que el viento que sopla a través de ellos produce un lamento atronador como el de una arpa eólica gigantesca, que puede oírse a cientos de kilómetros de distancia, etc. Para los Dacos se trata de una leyenda, similar a las suyas de épocas pasadas, cuando sus poderosos antepasados volaban por los aires y secaban los ríos bebiéndose el agua de sus corrientes, y convertían en piedra los bosques y levantaban torres más altas que el cielo, etc. Cuentos de hadas. De vez en cuando, algún Ack que ha viajado a las canteras cuenta algo diferente acerca del edificio. Si se les pregunta, alguno de ellos dirá, es para los Dacos. La verdad es que el edificio se ajusta mejor a las proporciones de la corta estatura de los Dacos que a los altos Sacks. Si alguna vez fueran allí, los Dacos podrían caminar por los pasillos y cruzar las puertas sin agacharse. Una anciana de Catas, que había ido 5 veces a la cantera, fue la primera que me dio esta respuesta. ¿El edificio es para los Dacos?, pregunté yo asombrada. ¿Pero por qué? Por las épocas pasadas. Pero ellos nunca van allí. No está acabado, replicó ella. ¿Se trata de una retribución?, pregunté perpleja. ¿Una recompensa? Ellos lo necesitan.
dijo la mujer. ¿Los dacos lo necesitan y ustedes no? No, dijo la anciana con una sonrisa. Nosotros lo construimos, nosotros no lo necesitamos.